queridos cuentistas, una semana más. Ya estamos aquí de nuevo a las puertas seguramente de que muchos de vosotros y yo marchemos ya por fin de vacaciones a las puertas del mes de agosto. Por ello, el motivo de este vídeo, unas cuantas recomendaciones de obras ligeras pero muy interesantes para estos días de calor, días ociosos y días donde seguramente no nos apetecen grandes complicaciones. Pero antes, para todos aquellos que todavía no os hayáis suscrito al canal, no os entretengáis. Le dais a suscribirse, le dais a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo contenido nuevo, o le dais a compartir o a la manita si os gusta este vídeo o pensáis que le puede interesar a alguien más. Dicho esto, voy con estas recomendaciones. Creo que son obras interesantes, que son obras todas tienen la característica común, son obras breves, no son grandes tomos, porque entiendo que bueno, en verano con el calor, con toda la familia andando por casa, pues nuestra capacidad de concentración suele disminuir, no nos apetecen grandes desafíos, pero ¿por qué debemos de abandonar el sano hábito de la lectura? Así que voy ya con las propuestas para este verano. En primer lugar, os traigo Apegos feroces de la ensayista, periodista y escritora feminista Vivian Gornick. Nació en Estados Unidos en 1935 y he leído varias obras de esta fabulosa escritora. Sin embargo, Apegos feroces fue mi primer acercamiento a la narrativa de esta mujer. Este volumen en concreto es de narrativa Sexto Piso. Creo que el resto de obras de esta autora también han sido publicadas por Sexto Piso, y que nos vamos a encontrar en esta obra de 170 y tantas páginas, no, perdón, de 193 páginas. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues esto es una narración con grandes brochazos íntimos, biográficos de ella misma, y nos va a contar la relación con su madre, la relación que mantuvo con su madre, y bueno, pues realizará un recorrido del tiempo que vivió en el Bronx, sobre todo de su infancia, y qué significó para ella ese entorno, ese tira y afloja, esas diferencias con su madre, una persona muy singular que iremos descubriendo a lo largo de esta narración. La autora, como digo, a través de un juego magnífico, autobiográfico, un ejercicio brillante y con un exquisito juego de los tiempos narrativos, nos relata de una manera a veces indirecta y a veces todo lo contrario, sumamente directa, los efectos que significaron para el desarrollo de su persona el estrecho vínculo forjado con su madre. Con la excusa de pasar más tiempo juntas, dándose cita en largas caminatas por Manhattan, rememoran su vida, sus vidas compartidas, y de otras mujeres que moraron alrededor de ellas. Bajo este contexto se hacen presente distintas situaciones, todas cargadísimas de ironía, de sarcasmo, dobles lecturas e incluso resquemores por las personalidades tan potentes de cada una de ellas. Me lo pasé genial en su momento. Este libro lo leí hace ya bastantes años, motivo más que suficiente para que fuera buscando más obras de la autora,
y bueno, aquí una siente bueno, pues la confesión, la entrega y la sinceridad de una mujer valiente, que es lo que tanto me gusta a mí. Así que para todos aquellos que no conozcáis la obra de Vivian Gornick, me parece que Apegos Feroces es una entrada maravillosa. Y para aquellos que ya habéis leído otras obras de Vivian Gornick y os queda pendiente Apegos Feroces, para este verano entiendo que es una lectura ligera que podemos realizar a ratitos sin grandes obligaciones. Aquí la tenéis. Segunda recomendación, continúo con la editorial Sexto Piso, pero en este caso os traigo a la autora Valeria Luiselli con su obra Los Ingrávidos, que comienza a dos tiempos. Por un lado, la protagonista nos cuenta su vida como madre, al cuidado de un bebé y un niño mediano, y en esta ardua tarea que es la crianza, donde en ocasiones quedamos vencidas, subyugadas. Bien, la autora se propone escribir una novela. Nos comparte ese día a día agotador con esa grandísima pretensión que es la escritura de una novela. Por otro lado, la autora nos comparte sus años en Nueva York, cuando estaba estudiando su carrera como editora, una mujer más joven, libre, sin cargas familiares y disfrutando de relaciones pues ociosas, esporádicas, superfluas. Vamos navegando, vamos danzando de un lado al otro. Este juego, esta dualidad, a mí me pareció muy original y la autora lo maneja perfectamente. Va esparciendo una semilla que a mí en un principio me resultó extraña, que germinará entendiendo la obsesión de la narradora por el poeta mexicano Gilberto Owen y el periodo que este poeta residió en Nueva York durante los años 20. También aparecen otros personajes como Federico García Lorca, como Nella Larsen, Enza Pous. Es una obra original, es una obra donde se entreteje una especie de nebulosa entre la realidad y la ficción, quizás hasta la obsesión en ciertos momentos. Es una obra muy bien ambientada, con un entorno de caos, con un entorno muy mezclado, muy turbios por momentos, pero que poquito a poco vamos a ir viendo un claro de luz, vamos a ir viendo un sendero delimitado perfectamente y vamos a entender el propósito, la intención de la autora. Me pareció una obra muy original, una voz muy fresca y, bueno, recomendada para este verano porque, como la obra anterior de Vivian Gornick, esta historia tiene incluso menos, 145 páginas, se lee de manera muy ligera, muy fácil y, insisto, la originalidad quizás sea la característica más destacada y a valorar de esta obra de Valeria Luiselli. Tercera recomendación para este verano, una obra muy original, escrita por una autora muy joven, muy original evidentemente si ella es una mujer bueno, pues que no le gustan los convencionalismos, no le gusta seguir la norma, la tradición, que va a reflejar y que nos va a ofrecer en sus obras. Pura, insisto, originalidad y en muchos casos hasta esperpento, pero un esperpento que se agradece, que no nos hace sentir extraños o no nos hace sentir, o a mí no me lo hizo sentir, malestar. Y paso enseguida a explicaros y lo vais a entender. Estoy hablando de La tiranía de las moscas de Elaine Vilar Madruga. Esta es una historia de fantasía
una alegoría que habla del horror utilizando la belleza de las imágenes y el simbolismo. Maravilloso el trabajo que realiza Elaine Vilar Madruga, independientemente de que la historia nos agrade más o nos agrade menos, pero cómo maneja los hilos de esta especie de delirio es muy gratificante porque nos ofrece algo nuevo y siempre sabéis que insisto en dar valor a estos autores que se atreven. Luego nos puede gustar más o nos puede gustar menos. En este caso, a mí la historia me gustó. Sí que es cierto que no sentí empatía ni sentí cercanía con ninguno de sus personajes, pero la historia me gustó porque posee una carga potente de ese realismo mágico que tanto me gusta. Por momentos me recordó, evidentemente con sus diferencias, grandes diferencias, pero me recordó ese aleteo y esa magia que ofrece Elena Garro, que ofrecía en su narrativa. Bueno, pues Elaine Vilar, con sus formas, con su originalidad, nos trae una obra muy singular. Los protagonistas son tres hermanos. Cassandra, una adolescente que se enamora de los objetos. Por un lado, Caleb, que es el mediano, es un joven ángel de la muerte al que los animales se acercan para dejarse morir. Y la pequeña de los tres, Kalia, una niña de 3 años negada a articular palabra y que se expresa a través de dibujos que parecen tomar vida. La madre es una mujer, como la autora utiliza en el texto, una mujer mala sangre, que somete a sus hijos a terapia y que calza zapatos de tacón. El padre es un alto cargo militar, tartamudo y caído en desgracia. Estoy haciendo recuento de los personajes y es que resulta como algo hasta absurdo, pero de verdad que cuando uno se adentra en la historia va tomándole su gracia. Y el último de los personajes importantes de esta historia es el general Bigotes, o el abuelo B, que es una misteriosa figura que se cuela en la casa de la familia y, por supuesto, haciendo honor a su título, las moscas, que revolotean por todas partes. Como veis, son personajes muy singulares, envueltos, como digo, en un simbolismo y magia para analizar, ojo, la dictadura y las atrocidades vividas en Cuba. A través de este esperpento, a través de estos espantapájaros o desarticulados, de forma muy consciente, la autora hace una reivindicación necesaria, doliente y que se entiende perfectamente de las injusticias vividas en su país, en Cuba. Como digo, es una obra de una violencia constante, pero es muy visual. Es una obra a la que vamos a llegar sin problemas, sin gran esfuerzo, y también la leí hace bastante tiempo, bastantes años. Fue mi primer acercamiento a la autora y desde aquí lo recomiendo porque vais a vivir algo nuevo y en ocasiones esto es sumamente necesario. Cuarta recomendación, aquí me voy con un tipo que sabéis que me gusta muchísimo, a pesar de su rotundidad, de su brusquedad. Un autor que perteneció al llamado realismo sucio. Estoy hablando, por supuesto, los que seguís el canal lo sabéis perfectamente, de Charles Bukowski, y para este verano os recomiendo La enfermedad de escribir, que es una recopilación de cartas escritas entre 1945 y 1993, escritas por el autor bajo los efectos, casi todas ellas bajo los efectos del alcohol, y escuchando música clásica. Ambos asuntos que tanto le gustaban a este singular autor.
Así catalogó el autor a la escritura como una especie de enfermedad. Era una inclinación constante, una inclinación irrefrenable por la escritura. Necesitaba, para sentirse en su hábitat, el ruido de esas teclas en funcionamiento de su máquina de escribir. Necesitaba escribir constantemente una cerveza, una botella de vino y su música clásica. Bueno, disfruté mucho en su momento con esta lectura porque son cartas disparatadas, son cartas atrevidas, son cartas punzantes, son cartas valientes, donde nos ofrece una visión muy singular de la vida, del amor, del sexo y del mundo editorial desde un punto de vista corrido y muy desilusionado, quizás un poco pues como fue un escritor prolífico, escribía poemas, escribía cartas a diario, y esta reflexión que realiza sobre el mundo literario a mí me atrapó, a pesar de poseer cierto desencanto. Tiene un humor mordaz, un humor inclemente, capaz de ajusticiar al que se le ponga por delante, aunque en numerosas ocasiones y casi siempre él es su principal víctima. Se resiste a que el negocio editorial modifique sus formas. Se niega en rotundo, aunque esto le cueste en muchas ocasiones poder hacer frente a cualquier tipo de comodidad, cualquier forma de comodidad. Sacrifica su economía, vive durante muchos años prácticamente en la escasez más absoluta, pero se niega a sacrificar su esencia, y esto le otorga una gran valía y una grandísima identidad. En definitiva, reflexiona sobre el oficio y sobre su arte, y de verdad que es una recopilación de cartas divertidísimas, entretenidísimas. Podemos ir leyendo a trozos, no necesitamos seguir un hilo difícil ni pesado. Por lo tanto, para estos días de calor, de verano y días ociosos, es una lectura bastante recomendable. Quinta recomendación, el ejemplo clarísimo de que para escribir un texto brillante no es necesario, ni muchísimo menos, redactar 500 páginas, ni 400, ni 300, ni 200, porque Luis Sepúlveda supo en su momento, con Un viejo que leía historias de amor, supo en su momento escribir una novela corta, bella y con calidad. Y esto también se agradece, porque está muy bien, oye, encontrar grandes volúmenes con 500, 600 páginas, con historias desgarradoras o historias de sagas familiares. Bravo, bravo a aquellos que son capaces de mantener un hilo, una coherencia durante tantísimas y tantísimas páginas, pero muchas veces eso no nos apetece algo más fresco, algo más ligero, pero sin sacrificar la calidad, jamás. Y esta historia es un claro ejemplo de calidad y brevedad. Como digo, es una novela muy corta, tiene, para que sepáis, 130 y tantas páginas de una letra enorme, no sé si se ve bien. El personaje principal, Antonio José Bolívar Proaño, es un viudo que no ha conocido la civilización, acaso de pasada en algún pueblito cercano, pero vamos, apenas. Lo casan de adolescente, con la que es su mujer toda la vida, no puede tener hijos y ha quedado viudo, ya siendo un señor viejito, un señor mayor.
Convive entonces con los indígenas y aprende lo que a partir de ese momento se convierte en su modo de vida. Me parece, como digo, un claro ejemplo de concisión, de eficacia. Es una ambientación salvaje, es una ambientación fascinante. El personaje principal alivia su soledad leyendo con poca maña novelitas de amor que le trae un dentista que acude allí donde él vive cada tanto. Bueno, pues este hombre, este dentista, le lleva alguna novelilla y él, ese es su encuentro con el divertimento, con el despejarse de esa soledad a la que está abocado y predestinado sin escapatoria. Bueno, es una defensa clarísima del Amazonas, es una clara crítica al turismo irresponsable, a la caza indiscriminada, a una humanización destructiva. La prosa en este textito es muy cuidada y precisa, es una lectura rápida y divertida porque tiene golpes de humor que nos van a hacer reír e incluso carcajear, y es una historia entrañable, recomendadísimo para este verano. Creo que ya lo he recomendado en más de una ocasión. Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda. Sexta y última recomendación es un libro que leí hace años, disfruté muchísimo, me pareció un clásico, una obra tiernísima, una obra inteligente. Y bueno, pues estos días me acordaba y pensaba, ¿cuánto tiempo que no hablo de Matar a un ruiseñor de Harper Lee? ¿Cuánto tiempo que no hablo de esta historia preciosa y no la traigo al canal para que todos aquellos que os vais sumando a este modesto canal sepáis que es una obra imprescindible, que es una obra fabulosa y que perfectamente se puede leer en verano, porque es una obra que no se hace pesada en ningún momento, que no es excesivamente larga, tiene 350 páginas, de una letra bastante clara y bastante despejada, y es la única obra escrita por Harper Lee, una mujer que nació en el año 1926 y fue premio Pulitzer en este mismo año, y que jamás volvió a escribir una obra. Esta obra es brillantísima, no fue necesario que escribiera más para que se le reconociera, ojo, el valor y la importancia del texto. La escritora conoció las desigualdades sociales y el racismo en su infancia, y esos elementos son el eje central de su novela. Scout Fish es una niña que vive en un pueblito imaginario en Alabama en el periodo de la Gran Depresión. Ella tiene 6-7 años, es una niña muy despierta, muy inteligente, tiene un hermano, Jem, y un amigo que se llama Drill, y compartirán ambos con ella una singular visión del mundo que les rodea. Y nosotros vamos a transitar por la historia parapetados por los ojos de esta vivaracha niña que nos va a hacer las delicias en todo momento. ¿De qué periodo estamos hablando? Pues en un momento donde los negros, las personas de raza negra, empiezan a reclamar sus derechos, empiezan a reclamar un lugar en la sociedad, y los blancos tensan la cuerda y alimentan el racismo de forma sistemática. Trata temas muy polémicos como es el abuso sexual, como es la pérdida de la inocencia, la desigualdad racial
y la dignidad de la mujer. Pero a pesar de tratar y profundizar en temas peliagudos, jamás se pierde esa frescura de esa narradora, que es una niña muy vivaracha, de esos ojos despiertos, y esa habilidad que posee la autora nos va a permitir vivir un grandísimo disfrute. Atticus, que es el padre, es abogado y va a tener que defender a un hombre negro inculpado por la violación de una mujer blanca. Atticus, el papá de esta niña, es un hombre muy querido en el pueblo, pero la defensa de este caso, bueno, va a traer grandes problemas que iremos viendo a lo largo de la narración. Es una historia vibrante que mezcla distintas tramas. Es una obra muy crítica y muy comprometida que no os debéis perder. Además, para aquellos que les guste el cine, esta historia fue llevada al cine en el año 1962, una película preciosa en blanco y negro, protagonizada por Gregory Peck, y que no os debéis perder. Recomendadísimo desde este canal la novela Matar un ruiseñor y, por supuesto, la película. Dicho esto, creo que estas 6 obras que os he traído son muy interesantes, muy adecuadas para este tiempo de calor, este tiempo de ocio, y, por supuesto, daros las gracias como siempre por estar ahí cada vez que traigo contenido nuevo, y nos vemos muy prontito. Besos, abrazos y hasta la próxima.